que demuestra mi pasión.
lo más profundo de mi corazón eres tú, Señor. Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio poder estar delante de ustedes, los santos, aquellas vidas que han sido lavadas por la sangre preciosa del Señor. Realmente es un honor, hermanos, para mi persona, el poder estar en esta mañana en este lugar, con la posibilidad de compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. En esta última etapa de las actividades que hemos ido sobreveyendo en la iglesia, a través de algunas vidas, a través de algunos matrimonios que ministramos con mi esposa, el Señor nos ha ido hablando y nos ha ido mostrando algunas cosas que deberíamos apuntalar como iglesia y trabajar en ello, ¿no? Y en este sentido, la palabra que tengo en el corazón está en Marcos, en el capítulo 11, versículos 12 al 24. Si podemos leer, por favor. Dice así, para la versión Reina Valera, Jesús maldice la higuera, dice, ¿no? En el versículo 12 del capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En estos pequeños grandes detalles, o parecería que el autor enfatiza algo, es donde justamente nosotros tenemos que poner atención. Y dice, y lo oyeron sus discípulos. O sea, él habló en voz alta para que los discípulos oyeran. Seguiremos, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Versículo 20. Y pasando por la mañana vieron, que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está hablando de dos elementos esta escritura. Una, físicamente él está entrando a un templo, y después, digamos, en esta parte de la palabra de la escritura, está hablando de la oración. Y a manera de introducción quiero contarles un testimonio. Años atrás, con algunos hermanos con los cuales nos hemos reunido muchos años, en este caso me refiero a David Archondo, Iván Burke y otros hermanos, fuimos al Colegio Vida y Verdad de Caranavi para un poco ministrar a los jóvenes qué carrera deberían estudiar, ¿no? Porque veíamos que, como todo, digamos, estudiante, no sé, tal vez tú tienes en casa un joven que ya está por egresar o ya está en el bachillerato y no sabe todavía qué carrera va a tomar, pero a veces tenemos razones que no son correctas para poder elegir la carrera, ¿no? Y ahí escuchábamos, es que yo voy a estudiar algo que me dé dinero, digamos, ¿no?
Y son motivos errados para elegir una carrera, ¿verdad? Y la intención era, bueno, guiarles a los hermanitos de allá para que puedan elegir en función del propósito, plan de Dios, y elijan correctamente la carrera. Bueno, pasó el evento, volvíamos aquí a la ciudad y al volver, al salir de Caranavi, todavía habían unos tramos de tierra. La vagoneta de nuestro hermano Iván se sacude y en una de esas aparece un ruido en la llanta delantera y tenemos que parar, ¿no? Y paramos, nos hicimos a un lado, estaba John Dowhow también atrás en su vagoneta y vemos y qué había pasado en ese carro que era un Ford americano. En la parte de adelante había sabido llevar, no lo conocía yo, un espiral, ¿no? Que hacía de amortiguador. Y ese espiral entra en un espacio donde es justo para el espiral. Pero en esos baches el espiral se había salido. Uy, yo con lo poco que conozco de mecánica, yo dije, uy, qué grave. Este carro hay que subirlo a una plancha, ¿no es cierto? Subir y trabajar con equipo necesario para eso, ¿no? Entonces, estábamos viendo eso, cómo hacíamos, y John Dowhow lo ubica, ¿no es cierto? Nuestro hermano está mucho tiempo trabajando en Caranavi. Le digo, John, mira, ¿qué vamos a hacer? Ay, caramba, Eddie, me dice, no sé, pero lo único que sé es orar. Y se fue a un lado, ¿no? Yo esperando que me diga, ¿sabes qué? Aquí cerca hay un mecánico, hay un auxilio, no sé, algo así, ¿no? Pero él me dice, solo sé orar, y se fue a orar. A los pocos minutos aparece un varón con un carro, se parquea y nos dice cuál es el problema, y le mostramos y él comienza a sacar algunas cosas que tenía en su carro y nos dice, bueno, van a sacudir conmigo. Y yo decía, bueno, está bien la ayuda, ¿no? Pero yo todavía dudando de aquello que podía solucionarse. Pero al final este hombre logró hacer que ese espiral vuelva a su lugar, ¿no? Entonces ahí yo decía, ay caramba, a veces no hay que pensar en la solución del mecánico, sino primero hay que orar, ¿no? Y es en función de esto que les quiero compartir en este tiempo. No queremos ser cristianos activistas. No queremos ser un movimiento cristiano que es nominal, que a la mera hora no se está. Sino tenemos que vivir el evangelio, vivir aquello que el Señor ha provisto para su iglesia, ¿no? Entonces el título de esta prédica es el templo y la oración, y vamos a ver 3 puntos. 1, que es la purificación del templo. 2, la casa de oración. Y el último punto, nuevo templo de oración. Entonces ingresemos al primer punto, purificación del templo. Leíamos en el versículo 12 sobre la maldición de la higuera. Y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Los relatos de Jesús y la higuera y de la purificación del templo han de interpretarse en conjunto. Es decir, esto no está desfasado de lo que es el templo. Nos está haciendo una antesala a lo que va a pasar con el templo. Puesto que su significado está relacionado, Jesús va a aprovechar este encuentro con una higuera en el camino para convenir una enseñanza simbólica y profética a todos los hermanos que estaban ahí. Y estaba vinculado obviamente con el templo y sus líderes. Jesús estaba camino a Jerusalén después de haber pasado la noche en Betania. Betania estaba muy cerca. Algunos escritores dicen 3 kilómetros. Se iban a pernoctar allá, ¿no? Donde estaban sus amigos. Marcos dice que Jesús tenía hambre y ahí nos muestra una realidad. Jesús, el verbo se hizo carne. Y dice sintió algo que nosotros sentimos también. Hambre, ¿sí? Entonces ahí vemos que el Señor, al igual que nosotros, siente una necesidad natural, física, y pretende comer. Y mira la higuera.
El hambre de Jesús hace que se fije en una higuera en el camino por si pudiera tener fruto. Ahora la pregunta es, ¿él sabía que la higuera daba fruto? Porque hay tiempos establecidos, ¿no? Para que den fruto las diferentes, los diferentes arbustos o árboles. ¿Él lo conocía? Claro, él lo ha diseñado, ¿verdad? Y algunos escritores dicen que el tema de la higuera da fruto a partir de mayo. Y estamos hablando más o menos aproximado de abril, en el mes de abril. ¿Él sabía que no había fruto? Sí sabía. Pero el tema es que iba a enseñar algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aparentaba la higuera? Aparentaba verdor. Su floración, sus hojas estaban verdes. Y él se acercó, porque a la distancia miró, y él se acercó para ver si habían frutos, ¿no? Obviamente él sabía, no había fruto, y hace que escuchen los discípulos como él la trata y dice, nunca más tome de ti, nadie coma de ti. Ese es un juicio a las naciones, ese es un juicio a los responsables del templo, como más adelante vamos a ir viendo. Les está anticipando lo que va a pasar, y no solamente ese momento que habla, sino ya estaba profetizado lo que iba a acontecer. Jesús profiere una maldición contra la higuera, condenándolo a que nadie vuelva a comer de ella fruto. Y es interesante el empleo del término fruto. Él podría decir, nadie de ti coma higos, ¿no es cierto? Porque era la higuera. Pero él dice fruto. Esto también hace referencia a aquello simbólico que está hablando o que va a hablar y que va a operar respecto al templo. Y no es algo novedoso en las Escrituras encontrar referencias respecto a lo que son las higueras, higos o árboles para ilustrar una enseñanza. En el Antiguo Testamento podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Isaías 34:4, el título dice el juicio de las naciones, y dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra o como se cae la de la higuera. En Oseas 9:10 también vemos que el Señor anuncia un castigo a Israel y dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Es decir, no es la primera vez que para los que están ahí el tema de la higuera o los higos o los árboles frutales. Entonces, la presencia o no de frutos evidencia de aceptación o rechazo de la realidad del reino de Dios que Jesús está proclamando. Marcos concluye en este punto la narración de Jesús y la higuera, aunque solo temporalmente, porque después de los versículos que vamos a ir avanzando va a retomar el tema de la higuera. Pero ahí queda. Escuchan, hay un juicio, una maldición respecto a la higuera. Y ya entramos a la parte de lo que es la purificación del templo, dice el título en la Reina Valera, ¿no? Versículo 15, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Una vez retomado el camino a Jerusalén, Jesús llega allí con los apóstoles y entra en el templo. ¿Qué era el templo? En ese entonces era un símbolo de unidad nacional. Tanto desde una perspectiva religiosa, pues era el centro del culto más importante de los judíos, como desde una perspectiva política, puesto que en el año 164 antes de Cristo, el templo fue reedificado y Yahvé, en una importante victoria militar, contra el invasor. Es decir, era un lugar muy, muy importante para la sociedad judía, para los israelitas. Religiosa, política, socialmente. Pero un poco describiremos
el templo. El templo, digamos, nace ahí con instrucciones ya en el tabernáculo hacia Moisés, ¿verdad? Y construye en Moisés un tabernáculo con medidas específicas que da el Señor. Posteriormente es edificado el templo como tal por Salomón y es destruido ese templo. Posteriormente es reedificado en el tiempo de Herodes. Estamos hablando de ese templo, del segundo templo. ¿Y cómo estaba compuesto? Tenía 3 elementos principales, ¿no? Uno, que era el patio exterior. El patio de los gentiles le llamaban, estaba alineado en la parte sur, en un pórtico cubierto conocido como la columnada de Salomón. Este patio exterior era lo más lejos que podían llegar los gentiles, es decir, no podían acercarse más allá, hacia el patio interior, digamos, ¿no? Dividía este patio en el interior del exterior, una pared baja, la cual ningún gentil podía pasar, y en las puertas también habían letreros que decían, si un gentil pasa, paga con la vida, ¿no? O sea, muere. Eso decía textualmente en las puertas. El patio interior, donde se levantaba el templo propiamente dicho, estaba compuesto por el patio de mujeres, el patio de Israel, solo para hombres judíos, ¿no? Y finalmente el patio de los sacerdotes, donde solamente los sacerdotes estaban. Ahora, las acciones de Jesús se deben haber producido en ese patio exterior de los gentiles, porque a los interiores no podían entrar, ¿verdad? Los vendedores, los cambistas. Estamos hablando de ese patio exterior, de ese espacio exterior. Y ahí es donde el Señor expulsa a los que compran y venden, a los cambistas, sin permitir que nadie cruce el templo cargado de utensilio alguno, dice, ¿no? Destaca en la descripción que hace Marcos de la acción de Jesús, que expulsa, esa palabra expulsar, que es ekbalo, a cuantos hacen algún tipo de negocio en el templo. Ese término usado, ekbalo, es significativo, pues en Marcos aparece mayoritariamente en el contexto de expulsiones demoníacas, es decir, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Espiritualmente está echando cosas de ese patio exterior que estaba contaminado. ¿Por qué hace esto el Señor? Hay diferentes interpretaciones posibles, ¿no? Aunque es necesario señalar la necesidad de vendedores y cambistas relacionados con las actividades del culto y sacrificios. Nos imaginamos, en ese entonces, un solo lugar había para ir a hacer la ofrenda a nuestro Dios. Y ese lugar estaba sobre el monte de Moriah, estaba en el templo. Todos iban, de todas las naciones, los judíos iban. Algunos una sola vez en su vida, porque era un peregrinar largo, ¿no? Y algunos no llevaban, o mejor dicho, muchos, me imagino, no llevaban animales para ofrecer el sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque habían pues requisitos especiales para ofrendar, ¿no es cierto?, en el templo. No podía ser cualquier macho cabrío, digamos, ¿no? Tenía que ser uno sano, limpio, sin enfermedad, sin defecto alguno, ¿no? Y así en los animales habían especificidades que se tenían que cumplir. Entonces nadie podía arriesgarse, digamos, desde Cochabamba, venir a La Paz con su animalito y en el camino justo se le parte la pierna, sufre un accidente. Entonces, para evitarse aquello, ¿qué tenían que hacer? Iban al templo y ahí compraban los animales. Ahora, esas personas que venían, obviamente no manejaban la misma moneda que se tenía en el templo, ¿no? Y ahí estaban los cambistas, que también era un negocio, ¿no? Algunos comentaristas dicen, ese templo era la gallina de los huevos de oro. ¿Para quiénes? Para los que estaban ahí en el templo. Porque era un negocio redondo. Los sacerdotes ahí tenían, me imagino, a algunos amigos, unas relaciones, ¿no? Y exigían los animales, hacían los cambios. Y es a eso que se refiere el Señor. Por eso le entra ese celo. Porque mira que la esencia del templo no es la que se había pensado de inicio, donde nos encontremos con el Señor, donde retomemos nuestra relación con Dios, con el pago por el pecado, pagando una ofrenda, pero
de esa manera retomar mi relación con Dios. Él veía que todo se había transformado en algo económico. Había muchas prácticas abusivas y deshonestas. Y que me imagino ya en el lugar, así como nosotros en algunas cosas que pasan en nuestro país, a veces les llamamos secretos o secreto a voces, ¿no es cierto? Nos enteramos y en ese entonces me imagino que algo así sucedía, ¿no? Que ya conocían cómo se actuaba en el templo. Y todo esto resulta un shock para quienes, para los que estaban de responsables en el templo, para los judíos, las autoridades. Imagínate tú que alguien en tu lugar, no sé, en el lugar de trabajo que tienes, viene un X de afuera y comienza a sacar a los empleados y a poner orden. ¿Y tú? ¿Cómo te sentirías? Donde tú eras la autoridad, pero viene otra persona y habla y cuando lo miras cómo actúa, bueno, sientes convicción de pecado porque lo está haciendo bien. Ahora, esa reacción no tenían pues los judíos, los del Sanedrín. Aquellos que estaban en el templo no tenían esa reacción, sino se sentían ofendidos. Porque alguien ha venido y nos está exponiendo delante de todo el pueblo lo mal que estábamos haciendo, pero no reconocen, ¿verdad? No reconocen. ¿Procuraban qué? Matarle. Ya no había sido un servicio, había sido un negocio. Ya no había temor, ya no había temblor para servir al Señor. Era un servicio, profesionalmente. Y aquí una recomendación para todos los siervos del Señor, para todos los líderes. Cuando tú sirvas al Señor, que tu oración sea, quiero hacerlo con temor y temblor. No lo hagas profesionalmente. Yo tengo muchos años, hermano, a mí no me van a enseñar cómo se hace esto. Cuidado con esa actitud del corazón. Nuestro servicio tiene que ser con temor y temblor. Pasaremos al segundo punto, casa de oración. Y desde el versículo 17 al 19 dice así. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Dentro de los libros sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, el relato más completo es de Marcos, que dice, casa de oración para todas las naciones. Para todas las naciones. ¿Qué había en el corazón del Señor para el pueblo judío? No, para todas las naciones. Ahí ya estaba mostrando la intención del Señor para con el resto de pueblos. En su protesta contra la ocupación del templo que se debía dedicar a la oración, pero que ahora estaba dedicada como una zona de comercio, Marcos hace referencia al libro de Isaías con el siguiente texto. Isaías 56, 7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos. Aquí se alude al templo como casa de oración para los gentiles, para las naciones, indicando que el carácter inclusivo del reino de Dios y que el Señor predicaba está en continuidad con el propósito divino de a través de todos los tiempos, recibir al resto. Las naciones, los pueblos. Casa de oración. ¿Pero qué es orar? ¿Qué es orar? Les pregunto, hermanos, ¿Adán necesitaba orar? No, ¿verdad? ¿O sí?
No tenía necesidad, porque estaba en plena comunión con el Hacedor. Él dialogaba con su Hacedor. Se conocían, se amaban. Pero cuando sucede el pecado, eso nos aparta, nos aleja de Dios. Y ahí es la necesidad de restituir nuestra relación con el Señor, haciendo ofrendas en el templo y orando. Porque en la oración también está el arrepentirse. El decirle al Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso, ¿no? La oración es la comunicación con Dios, siendo el creador del mundo y reinando sobre él. No es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Y eso te debe pasar a ti cuando tú tienes tu tiempo a solas con el Señor. Es personal. Y Él nos escucha. Y Él obra en consecuencia en su tiempo. Pero eso es lo que hace nuestro Dios. Solo aquellos que no practican el pecado pueden allegarse a Dios por medio de la oración. La actitud de rebelión contra la autoridad divina debe ser depuesta, debe desaparecer. Se debe implorar el perdón cuando fallamos, hermanos. Correr al Señor, pedir perdón. No pretender olvidarnos, dejarlo, intratarlo. La oración es así el derramamiento del corazón ante el Creador. Gracias, querido. ¿Cómo es tu oración delante del Señor? Si decimos, cuando Adán estaba con el Señor, se comunicaba. No era un monólogo, ¿verdad? Era un diálogo, porque habían dos personas que estaban dialogando. Y parecería que en nuestros tiempos la oración es un monólogo. Que seríamos parte de la COP con nuestro pliego petitorio. Y delante del Señor, nosotros o yo quiero esto, Señor. Y ahí estamos dando vueltas, mirándonos el ombligo. Discúlpeme el término. Cuando la oración es un diálogo. Y eso es lo que sucede en nuestro tiempo íntimo. Y a esto los quiero alentar, recordar. Y los que lo practican, gloria a Dios, hermano. Pero la oración es eso, no es un monólogo, es un diálogo. El Espíritu Santo está ahí. ¿Tienes necesidad? Hay cosas que no podemos resolver. Sí, hay cosas que no podemos resolver, hermanos. Y no piense que porque estamos en el liderazgo y demás no tenemos problemas. No, todos estamos, digamos, pasando pruebas. El tema es cómo vamos a ir a afrontarlos. Ahí es el diálogo con el Señor. Espíritu Santo, no puedo esto resolver. No miro la luz en esto, Señor. Por favor, necesito de tu gracia. Y con un corazón genuino. Porque dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Esa tiene que ser nuestra condición. No ir delante de Él y, Señor, que se haga tu voluntad, pero con Juanita. ¿Lo ves? ¿Se acuerdan de eso? Cuando un joven oraba por una pareja y, en su corazón estaba la Juanita y... No. Señor, ¿está bien esto? Esto estoy queriendo poner en mi corazón. ¿Está bien? Esa comunión. La oración, comunión del Hijo de Dios con su Padre, incluye la adoración, la acción de gracia, la confesión, la petición. Es un momento de deleite, hermanos. No es pesado. No es pesado. Recién yo me había puesto a pensar y los veía, digamos, a los católicos que cuando oran agarran el rosario y algo tan monótono. Nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios no es así. Y tenemos que ubicarnos claramente dónde estamos, hermanos. Cuando yo te pregunto, ¿tú cómo consideras un rey o una reina? ¿En qué piensas primero? Tal vez lo que nos lleva a la mente es de, la reina de España, ¿no? La familia real. La realeza. O en otros países donde también existe
ese tipo de figuras, digamos. La realeza, el rey. ¿Y por qué deberíamos mantener ese contexto nosotros? Porque, ¿saben qué? La palabra nos dice que el reino de Dios se acerca. Es un reino, hermanos. Es un reino donde hay un rey. Y nosotros somos siervos. ¿Sí? Aunque la palabra, como vamos a ver más adelante, nos ha constituido en otra cosa. Pero estamos hablando de un reino. Pero a diferencia de un reino natural, terrenal, tú quieres hablar con un rey X, no puedes ir y presentarte directamente con él. Tienes que primero mandar tu cartita de solicitud, ¿no es cierto?, a la entidad que corresponde, no sé, a relaciones públicas. Verán ellos de transmitir al responsable de seguridad del rey. El rey definirá finalmente si te acepta o no de acuerdo a su agenda. Es así más o menos como se manejan las cosas terrenales. Pero en nuestro caso ya no es así, hermanos. Ya no es así. Y es lo que pasaba de alguna manera, yendo al templo, tratando de llegar a Dios y ahí intermediando los sacerdotes, pero de mala manera. No perdamos de vista eso. Somos parte de un reino. Volviendo a la escritura que hoy estamos revisando, el propósito del templo, que es ser casa de oración, se ha pervertido y se ha convertido en cueva de ladrones. Esta última referencia es una cita del profeta Jeremías y está en el 7:11, pero veremos desde el 9. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esta cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, es decir, no hay escondido. Él conoce tu actuar, Él conoce tu vivir. No le vamos a engañar, hermanos. Ahora, esta escritura me hace referencia a algunas cosas también que están pasando a nuestro alrededor. Hay algunas cosas que con el nombre de cristianos hacen dinero, ¿verdad? No está escondido eso, o sea, no está, digamos, extirpado totalmente. Eso todavía está sucediendo. Ahí, no sé, daría ganas de decirle al Señor, ven de nuevo con tu látigo, ¿no? Y pone en orden estas cosas. Pero están aconteciendo. No debemos estar ajenos, sino atentos, hermanos. Atentos. Quien ha censurado las acciones de quienes roban, matan, cometen adulterio, dan falso testimonio, van tras Baal, pero después se reúnen en el templo, edificándolos como villanos que convierten el local en su refugio, en cueva de ladrones. El resultado de esto será la destrucción del propio templo. Y eso ya lo estaba anunciando el Señor. Desde esta perspectiva, la maldición de Jesús a la higuera se interpreta como una predicción de la destrucción del templo. Nadie coma de ti. Nadie coma de ti. La actitud y acción de Jesús en el templo provoca reacciones encontradas, ¿no? Hay unos que se sentían ofendidos y otros que miraban como, porque también debemos ubicarnos en el lugar. Había gente que estaba con el Señor, sí, sus apóstoles, ¿no? Sus discípulos, pero también había gente ajena que tal vez de muchos lugares se habían ido al lugar a ofrecer su ofrenda y lo miraban. Y lo miraban y cómo actuaba con convicción porque sabía quién era él y lo que estaba haciendo. Tenía autoridad para hacerlo. Autoridad respaldada por el cielo. Y algunos seguramente decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿No? Como cuestionaban las autoridades del templo. ¿Quién es este? Y los había expuesto de tal manera que había entrado a su corazón el matarlo.
Por un lado, los líderes religiosos, los principales sacerdotes y escribas, oyeron a Jesús y deciden matarle, pues sus palabras las perciben como una amenaza directa contra ellos. Claro, los estaba exponiendo. Delante de todo el pueblo le estaba diciendo, han hecho mal. Han hecho mal. Eso le estaba diciendo. En definitiva, como responsables del templo, Jesús les está acusando a ellos de permitir cuanto sucede y proyecta sobre ellos la culpa de las consecuencias futuras de todas estas cosas que están sucediendo. Jesús se ha desafiado a estas autoridades entrando en Jerusalén como rey davídico, mesiánico, reclamando así la autoridad última. El Mesías sería quien purificaría. Ahí ya estaba comenzando a mostrar la nueva solución, el nuevo pacto. Ezequiel 37 dice, versículo 26, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El reino de los cielos se ve acercado a los hombres. El Verbo se hizo carne. El Logos estaba viviendo entre nosotros. Pero no solo esto, incluso sustituiría el templo actual. Dice Zacarías 6:12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Como resultado de este juicio, el gesto simbólico de Jesús en el templo resulta una declaración de guerra contra los líderes religiosos. No es la primera vez en Marcos que líderes religiosos judíos aparecen a su vez mostrando su hostilidad hacia el Señor, ¿verdad? En muchos lugares de la palabra vemos cuán hostiles eran ellos hacia el Señor. Ya los fariseos, con la ayuda de los herodianos, se propusieron, es decir, entre ellos también, y algún rato lo habíamos nombrado, ¿no? Los del Sanedrín, compuestos por los herodianos, los fariseos y demás, aún entre ellos no se llevaban bien, pero sí se pusieron de acuerdo para hacer el mal, para ponerse de acuerdo y tratar de matar a Jesús. Sí, para eso se pusieron de acuerdo. Miren ese corazón, o miren esos corazones. Los escribas pensaban de él que estaba endemoniado, y Jesús mismo anunciaba su muerte a manos de los sacerdotes y escribas. Por otro lado, la gente estaba maravillada de su doctrina, lo cual frenó en ese preciso momento cualquier acción de los líderes religiosos contra Jesús. Ellos lo aclamaban, ¿no? Lo respetaban, lo miraban como quien tiene autoridad. Y por eso que estos escribas o estas autoridades del templo no hacían nada en ese momento contra él. Sigamos, versículo 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Marcos alude a todo el pueblo como aquellos que muestran su admiración por la doctrina del Señor. Por consiguiente, pone en evidencia y cuestiona la autoridad de los líderes religiosos frente al pueblo. El templo, tras su entrada real en Jerusalén, Jesús ha reivindicado su imagen como el Mesías que viene con autoridad y dar inicio a la era del cumplimiento de las Escrituras. Y dice en el versículo 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Tras el discurrir de todos estos acontecimientos se ha hecho de noche, ¿no? Y regresan cada noche a Betania y ahí se quedaban. ¿Con quién? La Escritura dice que allá vivían las hermanas de Lázaro y Lázaro también, ¿no es cierto? Y iban a pernoctar ahí. Continuamos. Versículo 20-21. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado.
En el tercer día de estar en Jerusalén, Marcos retoma el relato de la higuera. Es decir, lo que en un principio había pasado, mira una apariencia que era verde, que parecía tener fruto, la maldice y al día siguiente estaba totalmente seca desde las raíces. Lo mencionó fuerte él para que también en este día los apóstoles lo vieran cómo la naturaleza se sujeta a la divinidad. Él maldijo y de raíz, ni siquiera de afuera, de raíz, de un día para el otro. ¿Ustedes han visto alguna vez así algo suceder con alguna vegetación? No, no sucede, ¿verdad? Toma tiempo para que una planta X se seque. Pero esta es la autoridad del Señor. Entonces Pedro le hace notar el hecho a Jesús y lo relaciona con su maldición de la higuera. Y en este punto en el que Jesús crea los vínculos entre su acción contra la higuera y el significado simbólico del que le está asignando. Ahora tocaba el templo. Así la higuera se refiere al templo o al propio pueblo de Israel que va a sufrir las consecuencias de su incredulidad. Los discípulos estaban sorprendidos ante la rapidez de lo ocurrido y el fulminante efecto que se dio por el poder de Dios sobre este arbusto. La maldición y posteriormente la higuera marchita anuncian el fin del Israel rebelde en el día del juicio. Esa es la figura de la higuera. Una higuera llena de hojas ofrece expectativa que después no se cumplen. Israel disponía de todo lo que necesitaba para su salvación, pero no lo aceptó. Tenían todo, pero no lo aceptaron. El templo como lugar de referencia para la oración del pueblo ha sido profanado y su destrucción ya estaba anunciada. Avanzaremos, versículos 22, 23 y 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Creemos, hermanos? ¿Creemos, hermanos? El Señor lo está diciendo. Tener fe es otro componente. Tener fe cuando oramos. En vez de explicar su acción, el Señor le señaló que la razón principal de todo milagro es producida por la fe en el Señor. La maldición contra la higuera no solamente era un juicio profético sobre Israel por rechazar a Cristo, sino también una lección de fe para los discípulos. Deben tener fe en Dios. Un contraste con lo que la higuera seca evidencia. La falta de fe en Dios por parte de muchos en Israel, especialmente los líderes religiosos. Y esto de tener fe y el hecho de, el ejemplo que decía, si tú tuvieras fe, dile este monte, échate, no es un tema de mostrar el poder, sino estar encaminado en lo que quiere el Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que ese monte sea echado, va a ser echado. Eso tenemos que tener claro. No es un mostrar mi fe y le voy a decir a este, no sé, al lago que se traslade a este otro lado. Ya no es el Popó, sino es el Titicaca. No, no es eso. Tenemos que entender la voluntad del Señor y en consecuencia, con esa fe, hacer las cosas, pero sabiendo lo que quiere el Señor, para dónde quiere. No es solamente un mostrar el poder, mostrar la fe. Tened fe en Dios. Con estas palabras no les estaba dando el secreto para destruir las higueras, sino la clave para vivir de tal manera que no les sucediera lo que le había sucedido a esa higuera, ¿no? Sino al contrario, para que fuésemos fructíferos. Cuando un maestro de escuela dominical preguntó a sus alumnos, ¿qué es la fe? Un niño contestó, es creer en Dios sin hacer preguntas. Interesante cómo responden los niños. Y también la misma escritura nos dice, ¿no? Sean como niños en algunos casos. Crean. Pero a veces el recorrido que tenemos en este mundo hace que primero analicemos cosas en nuestra mente, ¿no? Y veamos las leyes físicas, las leyes naturales, digamos, y no creer.
Y eso nos perjudica. Hay que creer, hay que tener fe. Fe es creer en Dios y confiar en su omnipotencia y en su bondad absoluta. Porque ese es nuestro Señor. A ese Dios yo lo conozco. De Él hablo. De Él doy testimonio. Dios es poderoso. De hecho, la fe encuentra una apropiada expresión en la oración. Cuando oramos, tenemos que hacerlo así con fe, con acción de gracias, como diciendo, gracias Señor, porque en ti lo voy a recibir. Gracias Señor Jesús. Cuando oramos por sanidad, también lo mismo, ¿no? Señor, si está en tu corazón, porque ahí hay que tener cuidado también cuando oramos. Si está en tu corazón, haya sanidad. No, oramos por sanidad. Y tenemos que tener fe para que haya sanidad. Y no solamente el que está orando, sino principalmente el que está pidiendo la oración, ¿verdad? Tener fe. La fe asegura la promesa de Dios. En cambio, la incredulidad es el mayor impedimento para obtener respuesta a nuestras oraciones. Y es pecado, ¿verdad? La palabra lo dice. No dudemos. Eso es pecado. Creeremos cuando pedimos al Señor. Estos versículos no significan que una persona pueda pedir poderes milagrosos para su propia conveniencia o para atraer atención a sí misma. El poder eficaz de la fe se aplica ahora específicamente a la oración. Por tanto, ¿qué dice Mateo? En Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, según la promesa del versículo 24, la fe es el medio que nos trae bendición. Tener fe es estar tan seguros de recibir lo que pedimos, ya que contamos con ello. Tenemos que tener fe. Asimismo, la fe es un receptáculo que puede ir creciendo. Había contado esto, cuando alguna vez he caído enfermo y he clamado al Señor y Él me ha respondido, Él ha sido bueno y grande misericordia y me ha sanado, mi fe ha crecido. La anterior vez que ministraba en el colegio Vi de Verdad, un hermano, no sé si lo conocen, a Johnny Escuña, él estaba enfermito, estábamos orando desde tiempo atrás por él y el Señor ha respondido. Ahora, la fe en mí aumenta, claro que sí, mi Señor ha escuchado, pero la fe en mi hermano, en Johnny, ¿qué creen que ha sucedido? Claro que sí ha crecido y eso va de aumento en aumento. Porque cada vez nos va mostrando el Señor cómo es, cuán grande es, cuán poderoso es. ¿Cómo está mi oración y mi fe en medio de la prueba que hoy estoy pasando? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu fe? ¿O cómo está nuestra oración y fe en los momentos críticos que tenemos? Ahí es como cuando nos mueven el piso. ¿El cristiano va a perder algún ser querido? Sí. Al igual que el resto. Sí. Pero ¿cómo está nuestra fe? El cristiano, algún rato, si el Señor no viene antes, vamos a morir, ¿verdad? Este estuche va a quedar. Pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Duele dejar partir? Sí, duele. Duele. Pero también está ahí nuestra fe. Tiene que estar esgrimida nuestra fe. Que la sanidad que estoy pidiendo no es inmediata, estoy todavía sufriendo. Pablo mismo. Quítame el aguijón, pero no. Pero él, hombre de fe. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor en esos momentos? Porque parecería que cuando estamos en pruebas o algo grave nos ha pasado, hay quejabanza en vez de alabanza. Nos alejamos de Dios en vez de acercarnos al Señor. Y la actitud tiene que ser de acercarnos a Él.
Aún en la situación más catastrófica, debemos estar confiados en el triunfo final de Dios. La fe hace posible lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. La invitación es pues a la constancia, a la perseverancia, a la esperanza en el cumplimiento futuro de las promesas de Dios. Hay muchas cosas que todavía se van a cumplir y Él es fiel para cumplirlas. Pero en este transcurso nosotros nos vamos a deleitar delante del Señor. Vamos a crecer en la fe. Vamos a orar y vamos a ver cómo se mueve su mano poderosa. De ahí el aliento que cuando tú oras por algo, te anotes en una agenda cuando el Señor te ha respondido. Y vas a ver cuán fiel es el Señor. Recordándole, como decía el salmista, oh alma mía, no olvides ninguno de los beneficios del Señor. Pero nuestra mente es frágil, a veces olvidamos, ¿no ve? Anotaremos y diremos, así eres de grande, Señor. Has hecho esto, me has respondido en esta ocasión, has bendecido esto. Ese es mi Señor. Así tenemos que movernos, que nuestra fe sea creciente. Entraremos al tercer punto, el nuevo templo de oración. Recapitulando un poco, el propósito del templo era para que el pueblo viniera con corazón puro buscando la reconciliación con Dios Santo, que habitaba en medio de su pueblo. Las ofrendas y los diezmos, las oraciones, los sacrificios y las grandes peregrinaciones no servían para nada si no se hacían con fe. Como pudimos revisar, la actitud de los líderes era una de ostentación y poder y de lucro personal. No había palabra profética de Dios ni edificación espiritual. Esta es la tragedia de la devoción religiosa, aún hasta llegar al fanatismo, pero sin la comunión con el Dios Santo. Este templo perdió el valor espiritual de Dios. Él le había asignado un valor, pero el hombre lo pervirtió. No fue obediente. Pero ahora bien, posteriormente, ya para este lado de la historia, existen acontecimientos que cambiarían radicalmente nuestra realidad. ¿Cómo? Por ejemplo, la crucifixión. Marcos 14:58 dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días lo edificaré. Pero no solo llega ahí, sino hay más buenas nuevas. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Somos constituidos ahora. Ya no vamos a un templo físico. Ese templo ha sido reedificado por la obra magnífica de Dios. A través de la resurrección ha sido repuesto un templo, pero un nuevo templo. Ya no es el natural, sino uno espiritual, y el cual ahora hace posible que nosotros seamos el templo. Nosotros somos el templo. Hermano, hermana, date tu lugar delante de Dios. No permitas que el enemigo, el mentiroso de siempre, venga y te zarandee por tonteras, digamos así. Date tu lugar. Eres algo especial en el Señor. Él te ama y por amor te ha constituido. Ahora tú eres el templo, eres algo muy especial. Y en esto todavía creo que todos tenemos que recibir esa revelación de lo que es contener algo que ni los cielos lo pueden contener. Así dice la Escritura, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos el templo. Ya no hacemos todo el proceso y procedimiento para llegar al rey. Tenemos libre acceso. La palabra dice que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. El del tabernáculo, ¿verdad?
Dios hizo la obra. Porque esas cortinas hacían que el sumo sacerdote tenga el límite. Pero ahora no, ya está abierto. Y tenemos completo acceso. Y eres algo especial. Porque ¿qué había en el templo? Habían utensilios también. Apartados. Apartados. Consagrados. Así eres tú, hermano. Así eres tú, hermana. Las escrituras que acabamos de revisar nos hablan de nuestra nueva condición, del ministerio, el servicio que cada uno de nosotros debe ejercer. La palabra ministerio significa servicio, ¿no es cierto? Servicio. Todos debemos servir. Y el servicio, hermanos, no es que los que están en servicio son los pastores, son los líderes. Ellos están en servicio. Yo, a medio tiempo. En algunos casos cama adentro, pero por ahí. ¿Es correcta esa apreciación, hermano? No, no. Tu servicio es todos los días, donde estés. Eres el templo de Dios. Donde estés, eres el templo de Dios. Entonces, por lo tanto, no hay cristianos a medio tiempo o de fin de semana, hermanos. ¿Tú eres cristiano solo el fin de semana? ¿Solo buscamos a Dios en algunas ocasiones cuando las cosas apremian? No ve. Somos el templo de Dios. Debemos estar cerca de Él, percibidos de su voluntad. Amados hermanos, debemos reflexionar profundamente en estos tiempos en nuestra forma de servir y vivir. Como decía Miguelito en los anuncios, los viernes es triste. ¿Por qué? Son pocos los hermanos que vienen a orar. Y aquí no voy a hacerte juicio yo, hermano. No, lejos de mí está. No voy a apuntar con mi dedo grande, tú estás mal. No. Lo que pretendo, hermanos, es que nos pongamos delante del Señor y veamos, ¿estamos bien? ¿Estamos realmente buscando a Dios? Porque la esencia de la casa del Señor es oración. Oración. Oscar nos decía, ha habido buen fruto en el lago. ¿Por qué? Fruto de oración. Porque si no hay oración, hermano, en cualquier actividad de la iglesia, si no hay oración, es activismo. Es activismo. Y de ahí que yo entiendo en ese lugar de la palabra, dice, pero Señor, en tu nombre yo he echado demonios, he hecho esto. No te conozco. Ten cuidado, hermano, cómo caminas. No seas activista. Ora. Aún en la decisión más pequeña que tengas que tomar, ora, busca al Señor. Es el templo del Señor. Ora. Ok, no puedes venir por tema de trabajo, estudio, a la oración de aquí del viernes. Pero tu deber, hermano, en tu casa. ¿Estamos bien delante del Señor? El que tiene oídos, oiga, decía el pastor Francisco, ¿no es cierto? El anterior domingo. Yo creo que el Señor está hablando en ese sentido. Orar, buscar a Dios. Leía un libro que se llama Trabajando con los ángulos. Se llama, el autor es un hermano, Peterson. Y él muestra una trigonometría, un triángulo, ¿ya? Y esto como ejemplo de un pastor. Y en este triángulo, en la parte externa del triángulo, está la predicación. En esta otra parte está la administración de la iglesia, cosas que hay que definir en la congregación. Y en este otro ángulo, afuera, está la enseñanza. Pero esos elementos son los que son visibles para ustedes. Ustedes me están viendo predicar. Ustedes tal vez miran actuar dentro de la iglesia. Ustedes miran cómo estamos enseñando. Eso es externo. ¿Sí? Pero lo interno, ¿qué es lo que pasa? Dentro de ese triángulo. Para poder predicar, ¿qué tengo que hacer? Orar.
Para poder administrar, tengo que buscar la guía del Espíritu Santo. Para poder enseñar, tengo que leer la Escritura, ¿verdad? Ah, ya, está bien. Ese triángulo es del pastor, está muy bien. ¿Cómo está tu vida? ¿Tú estás dentro de ese triángulo? Por supuesto que sí. En la alabanza también vemos ese triángulo. ¿Qué cosas vemos externamente? Adoración, alabanza, acción de gracias. Se da en esos momentos especiales que tenemos. Pero internamente, ¿qué pasa? Oración, búsqueda de Dios, Espíritu Santo, palabra. Ese es el sustento. Y eso no se mira. Eso no se mira. Eso no es externo, no se exterioriza. Es algo interno, vida interior. De la misma manera tú, hermana, que guías vidas, que eres la ayuda idónea, tienes que buscar de Dios, orar para guiar a tu casa. Varón, lo mismo. ¿Tienes en ese triángulo? ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento? Id y predicad. Ah, ya, no habías estado exento. ¿Tengo que administrar mi casa? Sí. Búsqueda de guía del Espíritu Santo. ¿Tengo que leer Escritura? ¿Tengo que recoger el maná para mis hijos, para mi familia? Estamos también en eso. Estas cosas no se miran. Las cosas internas de este triángulo. Las cosas externas sí, pero de alguna manera se puede avisorar. De alguna manera se puede manifestar. Y eso va a traer una consecuencia. Hemos escuchado prédicas anteriores. Cada idea trae su consecuencia y es verdad. Cada acción que tú tienes también trae su consecuencia. Debemos buscar de Dios, porque la esencia de la casa de Dios es casa de oración. No debemos olvidar de orar. Debemos dedicar tiempo a la oración y de que esta debe ser una prioridad en nuestras vidas por todos estos elementos que hemos visto. Deberíamos buscar al Señor y no ser activistas, no ser nada más hacer una actividad en la iglesia. Eso es fruto de oración. Quiero recomendar eso, recalcar, hermanos. No caigamos en activismo. Oraremos, eso sí va a traer buenos frutos. Ahí se va a mover el Espíritu Santo. Ahí vamos a ver el fruto. No va a ser la higuera que aparenta ser verde. No, eso va a traer fruto. Porque es un nuevo templo que el Señor ha constituido y en el cual nosotros somos el templo del Dios viviente. No es de muertos, nos decía pastor en alguna prédica, Pastor Francisco Rodríguez. De Dios vivo. A Él estamos conteniendo nosotros. Entonces la oración consiste en atender a Dios en Cristo. Y en última instancia, no hay nada tan bueno ni tan renovador como ser encontrado una y otra vez en el Señor. A través de la oración. A través de la oración. Para ir concluyendo, hermanos, no debemos ser solo apariencia. Hermano, por favor, cuando hay una palabra aquí, alguien pasa, ejemplo, hermana Betty o alguna otra hermana, o una prédica, y el Señor te está reconviniendo, no seas terco, no seas duro. Acude al Señor. Ahora la puerta está abierta, hermanos. Ahora hay perdón. Ahora el Señor está cercano. Está cercano. Si hay falta, corramos al Señor. Si estás viviendo en el Señor, disfruta del Señor y contagia a los hermanos. Alienta a los hermanos. El fruto de esa comunión que tenemos con el Señor no es solamente para ti, sino para compartir. ¿Qué hay pues cuando reunís? Esos frutos tenemos que traer y compartir con la iglesia. Por ende, ser árboles de hojas verdes, pero también con mucho fruto. Eso debemos ser. Ya no existe un templo físico para ir allí y orar y adorar a Dios. Hay un nuevo y mejor pacto realizado por nuestro Salvador Jesucristo. A través de este nuevo pacto nos ha constituido reyes y sacerdotes. Pero no solo eso, sino que ahora que somos el templo del Dios viviente. Al ser el templo, la oración es evidencia de vida y debe ser central en nuestro diario vivir. La oración debe ser central en todas nuestras vidas porque Dios debe ser central y es a través de la oración que
que atendemos a Dios y nos abrimos a Él en el nivel más profundo de nuestro ser, a través de la oración, a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor. Y ahí no hay nada escondido, porque todo es transparente y hay un fluir, un interactuar con nuestro amado Dios. Y ahí es el deleite y disfrute, hermanos. Ahí es el deleite y disfrute. El templo de la relación íntima y encarnada de Dios con su pueblo. Es el lugar de mi presencia, dice Jeremías 7:15. Y la oración consiste en estar atentos a Dios. Por tanto, la casa de Dios es inevitablemente una casa de oración. Nos pondremos de pie, por favor. Te alabamos, Señor. Queremos entrar delante de ti, Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. De mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón
Aleluya. Vamos, Señor. El anhelo más profundo de mi corazón eres tú, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.